Vamos a pedirle al Señor sabiduría. Dios del cielo y de la tierra, tu palabra, Señor, que fue dejada en manos de la iglesia, que fue puesta en manos de los creyentes. Hoy queremos, Señor, asumir con responsabilidad la importancia de prestar atención a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y desde enseñanzas como esta, ¿no? Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará. Es decir, le va a dar importancia a la palabra del Señor. Desde la antigüedad, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y el salmista se hace la pregunta, ¿con qué puedo limpiar mi camino? Y lo dice, ¿cómo dice? Con guardar la palabra. La palabra del Señor en todos los tiempos ha tenido el respaldo divino para guiar nuestra vida y nuestros pasos. Ahora hagamos una pequeña mención de lo que fue el pasado. Ese pasado, y vamos a circunscribirlo, desde la creación hasta la llegada del Señor Jesús. Desde la creación Dios pone al hombre en el huerto, el hombre y la mujer en el paraíso allí, y sucede la caída del ser humano desobedeciéndole al Señor. Y detrás de esa caída cayó todo. Yo creo que nos cuesta dimensionar lo que se perdió en el Edén. ¿Se acuerda domingos atrás que le decía, no entendemos lo que Dios nos ha dado porque no tenemos claro qué fue lo que perdimos? Lo que perdimos por la caída del hombre en el Edén fue ese ámbito de gloria al que Cristo vino a restaurarnos. Se perdió la gloria, porque la palabra dice, fuimos destituidos de la gloria del Señor. Pero para eso vino Cristo, para restablecer ese vínculo con la gloria del Señor. Desde allí en adelante Dios estableció su programa de redención. Y no lo abandonó. Y no lo abandonó. En medio de la perversidad de la que está claro cómo el mundo vivió desde aquel tiempo, todo tipo de maldad y de perversidad, Dios jamás resignó su plan de redención. Se abrió pasos como el agua se abre paso por entre las rocas, por entre las piedras, y no se lo puede contener, va a pasar por arriba, va a pasar por el costado, va a pasar por abajo, pero va a pasar. Así Dios se abrió paso en toda la historia. Sodoma, Gomorra y todas los que podamos identificar de lo que fue en la historia en el pasado. El Señor no abandonó su programa de redención. Y los profetas dieron señales claras y muy precisas de qué habría de suceder, cómo sería la redención y cómo le habrá caído, porque fue 700 años antes de que Jesús naciera, 730 años antes, que el profeta decía, porque la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Lo que ahora vamos a celebrar en la Navidad, lo habrán tomado por loco al profeta. Sin embargo, estaba dando precisiones de dónde nacería, de cómo nacería. Dieron precisiones muy claras que ahora vamos a mencionarla. Pero aún en la creciente maldad, Dios ejecutó su plan de redención. Y llegó el momento que Jesús nació, en el momento justo, preciso. Ahora quiero decirte que ahí se cumplió una etapa. Y vos no vivís en esa etapa. Los estudiantes van a comprender claro, voy a refrescarles un poquito a la memoria. Estamos viviendo la sexta dispensación. 4 dispensaciones están relatadas en el libro de Génesis, que es la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano y la dispensación de las promesas, que fue el tiempo de Abraham. ¿Qué es el vocabulario más común en la boca de los creyentes cuando hablamos de las cosas del Señor? Hablamos de las promesas. Así que quiero situarte en el tiempo, porque vos no vivís en el tiempo de lo prometido, vivís en el tiempo de lo cumplido. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué sucedió? La dispensación de la inocencia, la dispensación de cuando el hombre tomó conciencia del bien y del mal, la dispensación del gobierno humano cuando el hombre empezó a gobernar sobre su prójimo, y el tiempo cuando
Dios encontró un hombre que lo escuchó, que le prestó atención, y Dios edificó la vida de Abraham con promesas que le cumplió y que le está cumpliendo hasta el día de hoy. En tu descendencia serán benditas todas las naciones. De tu descendencia viene el Salvador. ¿No? ¿Cuántas cosas que Dios le prometió a Abraham? Y aún no estando Abraham, Dios sigue cumpliendo todo lo que le dijo. Pero luego la descendencia de Abraham entra en Egipto y está allí por 400 años. Entran tal vez un grupo de 30, 40, quizás 50 personas entran en Egipto y cuando llega la hora de salir superaban los 2 millones. Porque Dios le había dicho a Abraham, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y aún bajo la opresión de la esclavitud se multiplicaron impresionante. 2 millones de personas. Y salen de Egipto para ir rumbo a la tierra prometida y Dios les da la ley. Necesitaron ese pacto, llamado el antiguo pacto, el pacto de la ley. Ahora quiero situarte en esto. Desde la salida de Egipto hasta la llegada de Jesús se desarrolló el pacto de la ley, el antiguo pacto. ¿Por qué insisto en esto? Para que comprendas que vos no estás en esa etapa. Vos estás en la siguiente. Eso es pasado. ¿Dónde terminó la ley? Con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo crucificado en el Calvario. Ahí terminó la ley. Porque ahora, con la resurrección de Cristo, se instaló la gracia. Y vos estás viviendo no en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia. ¿Y qué es esto? Desde la resurrección de Cristo se instaló la gracia. Ahora, como creo que corresponde decirlo para que nadie confunda, la gracia no es libertinaje. La gracia del Señor es lo que transforma la vida de las personas, hace que puedas acercarte al Señor, hace que te enamores del Señor, y la gracia del Señor es lo que hace que tengas la fuerza para decirle no a Satanás y a todos los pecados. Por eso la importancia de la palabra de Dios, situándonos en la realidad, no viva con la expectativa del futuro, sino viva en la gloria del presente. Y la gloria del presente es incomparable. Es incomparable. Entonces, en el pasado todo fue como estaba prometido, pero ahora estamos en Cristo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se da cuenta los principios de las Escrituras, verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Gloria a Dios! Entonces nosotros no estamos en el tiempo de la expectativa, estamos en el tiempo del cumplimiento. El otro día estaba predicando en una iglesia y utilicé una ilustración que la he utilizado aquí. ¿Alguna vez te prometieron que te iban a comprar un helado? Espero que te hayan cumplido. Bueno, vamos a ilustrarlo más fácil, el palito. El palito, el que vendía palito, bombón, helado, te compraron y tenés ahí el palito. Ahora, si vos tuvieras hoy un helado en tu mano, vos dirías, qué maravilloso sería tener un helado. Qué rico que debe ser. Qué sabor debe tener este helado. Uy, voy a cantar el corito, ya vendrá mi helado, ya vendrá mi helado. ¿Y quién te lo compró? Te diría, se te está derritiendo. Comelo de una vez, comelo de una vez. Y esto está haciendo el pastor en esta noche. No quedes cantándole coros al helado, comételo. Porque no estoy hablando de un helado, estoy hablando del nuevo pacto. El nuevo pacto en Cristo Jesús. En ese pacto de redención, de salvación, donde todas las cosas viejas quedaron afuera y estás viviendo una vida nueva. Vívela a pleno, por favor. Porque en el tiempo que nos tocó vivir es el tiempo más glorioso de toda la historia, con el plan de la redención consumado, cumplido, con la herencia ya dictada a favor de todos los que creen. Por favor, ese sos vos, un heredero de las glorias de Cristo. Estás en el tiempo presente, maravilloso. ¡Gloria a Dios!
Y podemos identificar que la palabra del Señor sabía todo del tiempo pasado, porque hasta dijo cómo llegaría el Redentor. Dijo los detalles que pasarían sobre la tierra. Y todo fue preparado para la llegada de Jesús. Debía, aún en el campo, no sé si es exactamente la palabra política, pero los imperios tenían que ir cambiando hasta que llegara a gobernar el imperio que estaba gobernando en los días de Jesús. ¿Por qué? Los romanos fueron visionarios y abrieron camino para todos lados, porque el evangelio debía ser predicado y debía llegar a todos lados. ¿Ha escuchado el dicho, todos los caminos conducen a Roma? Y esa fue la estrategia del Imperio Romano, abrir caminos para todos lados para que todos pudieran llegar a Roma, y eso hacía falta que sucediera sobre la tierra para que aún a Roma llegara el Evangelio, aún llegara la palabra del Señor. Pero otro detalle más, todos los demás imperios, incluso los mismos hebreos, tenían otros modos de castigo. Y estaba dicho en las Escrituras que iba a morir en la cruz el Redentor. Y los demás imperios no tuvieron ese modo de castigo. Algunos la horca, la guillotina, pero los romanos tenían la crucifixión. ¿Por qué fue necesario que madurase en el tiempo pasado hasta para que se diera el cumplimiento que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fuese crucificado por nosotros? Entonces quiero que vea que hay detalles que fueron preparados en el tiempo pasado para que se concrete, pero nosotros vivimos en el tiempo del cumplimiento. Y el Señor se hizo presente tal cual estaba dicho de Él. ¿Qué estaba dicho? Estaba dicho que nacería de la Virgen. Y por eso Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y algo sucede, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, paga el precio en el Calvario, es sepultado y al tercer día resucita. Y con la resurrección de Cristo, ¿sabe quién nace sobre la tierra? ¿Cuántos ya descubrieron quién nace sobre la tierra con la resurrección de Cristo? ¿Cuántos? Nace la iglesia del Señor. Entonces la iglesia no está en el régimen del antiguo pacto. Cuando Jesús establece la práctica de la Santa Cena, la que tomamos nosotros con el pan y con la copa, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesús establece un pacto, el nuevo pacto en su sangre, no en la historia, en su sangre. No en el simbolismo de los corderos que se mataban, no en el simbolismo del tabernáculo. Jesús establece en su sangre el nuevo pacto. Por eso reprendemos a las tinieblas en el nombre de Jesús y reclamamos la autoridad de la sangre de Cristo. No es una palabra mágica, no es una definición teológica, es que la sangre de Cristo es la que te hizo libre. Por eso cantamos, jamás olvidaré que tu sangre me limpió. Y más aún, me limpió con su sangre y me dio su espíritu. Esto sucede en el nuevo pacto. Limpios, salvados por la sangre de Cristo y bautizados y llenos del Espíritu Santo. Eso es la vida de la iglesia. Amén. No sé si estoy explicándome, si estoy logrando que me entiendas. ¿Por qué es necesario marcar esta línea en los tiempos? Voy a predicar esto mirando para otro lado para que nadie se sienta mirado. Pero todavía hay muchos creyentes abrazados al antiguo pacto, las prácticas del antiguo pacto, los símbolos del antiguo pacto, las sombras y las figuras del antiguo pacto. Y en el antiguo pacto fue algo así como una caricatura para que entendiéramos que lo que venía era lo real. Para que los que vivieron en ese tiempo supieran que Dios tenía un plan de redención que lo iba a concretar y lo concretó. A ver, ¿con qué lo ilustro que no pierda de vista el concepto que quiero remarcar? Los que han comprado un auto nuevo, un 0 kilómetro,
El vendedor te dijo, vas a dejar de renegar con esa batata vieja que no arranca. Mira, este tiene aire acondicionado, tiene dirección hidráulica, todos los datos, y te da un folletito, ¿verdad? Y en algunas agencias para estimularte te dan un llaverito y una llavecita de plástico, pero es para ilustrarte que vas a tener un auto. Ahora llega el día y te lo entregan y lo llevas a tu casa. Ahora te pregunto, ¿vos salís con el folleto y la llave de plástico o te subís al verdadero? Porque si vos salís con el llaverito y la llave de plástico y el verdadero lo dejás guardado, yo te voy a decir, regálamelo. ¿En qué salís a andar? ¿Con el folletito y la llavecita de plástica o en el verdadero? Bueno, todo lo que sucedió en el antiguo pacto era como el folletito y la llave de plástico. Pero ¿quién es el verdadero? No hay otro, verdad, camino, verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. El único Redentor, porque no fue dado otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces quiero que dimensiones en qué tiempo estás viviendo vos. ¿En qué tiempo estás viviendo vos? Y quiero decirlo porque algunos hermanos de pronto tienen así como una sospecha del pastor que ¿qué pasa que no dice tanto de Israel? Porque en otros lados se habla de Israel, de acá Israel, ¿qué pasa? No, voy a decirle qué siento y qué pienso. Y yo oro por el pueblo judío, oro por su conversión, porque la Biblia me dice que se van a convertir. Es más, que la nación entera va a convertirse en un solo día. Y si cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos, yo te aseguro que va a ser una fiesta en el cielo, en la tierra y por todos lados. Va a ser una conmoción del universo entero el día que esa nación se entregue a Cristo. Pero todavía no se han entregado. Es más, los misioneros y los creyentes en Cristo Jesús tienen que andar cuidándose porque dentro del pueblo santo las leyes están en contra de la predicación de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que deje de vivir en el mito, pero viva en la fe del Dios que sigue amando ese pueblo. Y oro por la conversión de ese pueblo. Porque Israel es como mi hermano mayor. ¿Cuántos han tenido hermanos mayores? Que discutieron con sus padres, que se pelearon con sus padres, que no aceptaron el consejo, que no aceptaron la corrección, que pegaron el portazo y se fueron. Y viste las lágrimas en los ojos de tu padre. Y siempre esperaron que ese hijo vuelva. Bueno, Israel es mi hermano mayor que tiene que volver al Padre y aceptar a Cristo. ¿Entiendes? Yo amo a Israel y oro por ellos. Y cuando me encuentro con un judío, a veces se sorprende que nosotros sepamos más de su historia que lo que ellos mismos saben. Pero todavía esa nación tiene que convertirse. ¿Verdad? Entonces no la mire como ejemplo. Yo le diría a los hermanos más chicos, no mires el ejemplo de tu hermano mayor, porque todavía hay lágrimas en el rostro del padre por ese hijo que tiene que regresar. Pero sí sabes quién es tu modelo, el hijo en quien el padre tenía todo el contentamiento. Por eso te hablo de Cristo y te hablo de Cristo y te hablo de Cristo, porque en Él está el modelo a seguir. Amén. Entonces, ¿por qué es importante diferenciar el tiempo antes del Calvario, antes de Belén, antes del nacimiento de Jesús y después de la crucifixión? Porque vos no vivís antes del Calvario, vos vivís después del Calvario. Vos no vivís antes, vos vivís después del Pentecostés. Vos no vivís en el derramamiento prometido, vos vivís en el derramamiento cumplido que está cumpliéndose, cumpliéndose, cumpliéndose. Y si hay algo que tiene que abrirse es el corazón, el alma, la mente, porque el Espíritu Santo quiere llenar a todo creyente y está llenando a todo creyente. ¡Oh, gloria a Dios! Vivimos en tiempo de cumplimiento. Y hay cosas claras para entender que eso era así. Porque estaba dicho que iban a ser de la Virgen, estaba dicho que iban a ser en Belén, estaba dicho que su infancia se iba a desarrollar en Nazaret. ¿Y cómo sería perseguido por los religiosos? ¿Cómo sería perseguido por los que supuestamente debieron estar listos para recibirlos? ¿Cómo iba a ser traicionado por uno de los 12? Eso estaba escrito. ¿Cómo iba a ser crucificado por nosotros?
Qué interesante cuando lees Isaías capítulo 53. ¿A cuánto le llamó que no está escrito en tiempo futuro? Ciertamente llevó, no dice va a llevar. Ese vocabulario futurista en la vida de los creyentes, que lo hacemos sin darnos cuenta, es una especie de tropiezo, porque no sea cosa que estés esperando que el Salvador descienda y muera. No. Él ya llevó nuestros pecados, ya llevó nuestras enfermedades. El precio fue pagado. No lo entendieron quienes lo estaban viviendo. Eso espero que lo entendamos nosotros, que somos los beneficiarios de lo que Cristo logró. Amén. Entonces, por eso quiero situarme en el tiempo. Y como está escrito, Él resucitó de entre los muertos. Ahora no sigas esperando que Jesús resucite, porque Él ya resucitó. Resucitó al tercer día de haber sido crucificado. Tu Señor está vivo. Tu Señor resucitó. ¡Gloria! El hermano Pancho Farías, que partió con el Señor hace algunos meses, discípulo. Cuando él llegó a la casa del Señor, el hermano Pancho fue un hombre instruido, con mucha inteligencia, con mucha capacitación, y él veía que en la iglesia hablábamos de Cristo y hablábamos de Cristo. Entonces un día me dice, pero hubo muchos hombres sobre la tierra que hicieron cosas buenas en favor de la humanidad, no fue solo Cristo. Y yo le dije al Señor, ¿qué le digo ahora a este hombre? Y el Espíritu Santo me llevó a una pregunta. Y le dije, ¿y dónde están esos hombres? Y con una memoria prodigiosa, porque algo que tenía Pancho era una especie de estadista, tenía datos impresionantes. ¿Dónde estaba la tumba de cada uno de los personajes que él me mencionaba? Y le dije, seguramente los cuerpos de esos hombres están ahí. Y sí, claro, algunos embalsamados, otros ahí preparados como una momia, pero están ahí. Y entonces le dije, ¿vos sabés dónde está el sepulcro de Jesús? Obvio, en Jerusalén. ¿Y qué pasa con él? Y él se quedó pensando y le dije, vos sabés que él no está dentro del sepulcro. Vos sabés que él no está dentro del sepulcro, porque él resucitó. Él resucitó. Y entonces él se entendió que el Señor Jesucristo se diferenciaba absolutamente de todos, porque fue el que venció la muerte. Mirá en qué Señor estás creyendo. Mirá en quién estás creyendo. En el que pagó tus pecados, en el que venció la muerte, en el que anotó tu nombre en el libro de la vida. Hermanos, esto no va a suceder en el futuro alguna vez cuando... No. Esto sucedió. Vívelo, por favor. El helado está en la mano. Comelo. Viví a pleno el tiempo en que vivís, porque ese es el tiempo presente. Es el tiempo que se inició desde el nacimiento de Jesús, se confirmó con su crucifixión y resurrección y comenzó a correr el tiempo que se llama la dispensación de la gracia. La dispensación de la ley terminó. Estamos en la dispensación de la gracia. Y si alguien piensa que están en la gracia del Señor, esto es libertinaje, pastor, no, a la gente hay que hablarle de la ley, porque no. La gracia tiene estándares de vida mucho más altos. La Biblia es nuestra regla infalible de fe y conducta. Y no hay que andar con un látigo detrás de los creyentes para que dejen de pecar, para que dejen de mentir, para que dejen de hacer mal. Se tienen que enamorar de Cristo y dejan todo eso. Mirá, si los estándares en el reino de los cielos no son más altos. La ley juzgaba hechos consumados. Pero Jesús dice simplemente que tengas la intención, ya estás haciendo mal. Mirá si no tiene un estándar más alto. En la ley se entendía el que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús establece que os améis unos a otros como yo os he amado. Se reconocía en la ley el perdonar hasta 7 veces. Y Jesús redime ese concepto. ¿Y cuántos se acuerdan hasta cuánto dijo? 70 veces 7. Jesús redimensionó los conceptos de la vida social. Por eso que andar en Cristo es maravilloso. Y vos vivís en el tiempo glorioso de la gracia, donde el Espíritu Santo te asiste. Bendito el nombre del Señor. Así que quiero decirte que lo que fue establecido se cumplió, evidentemente se cumplió, y por esto
Por esto también tenemos que entender que lo que está establecido está en absoluto cumplimiento. ¿Cómo concretó ese plan de redención? ¿Cómo salva a todos los que le reciben? Porque los que creen en Él, ¿qué se les da? Un numerito para sortear la entrada al cielo a ver si le toca o no le toca. ¿Qué se le da a los que creen en Jesús? La potestad de hijo. Los que reciben al Señor tienen potestad. Quiero que entiendas quién sos. Quiero que comprendas quién sos. Se te ha dado la potestad de hijo. Y si hijos también, herederos. Por eso nos cuesta comprender, cuando estamos parados en el antiguo tiempo, nos cuesta comprender la dimensión de la gracia en el tiempo en que vivimos. Por eso insisto con esto. Amén. Entonces, como nunca antes, esa gracia del Señor se está moviendo, que no hay mal en el mundo, cada vez hay más mal, cada vez hay más pecado. Pero la Biblia me dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el poder del Señor no tiene límites. Hoy es un tiempo de maldad extrema sobre la tierra, pero también de una extrema medida de gracia para redimir. Así que por esto quiero que entiendas. Mira, me encanta, me emociona decirlo. Países cerrados, donde persiguen a los creyentes, donde persiguen a los cristianos incluido, un pueblo que debió haber aceptado a Jesús porque nació allí, incluido. Quiero que entiendan, no soy antijudío, oro por la conversión de ese pueblo. Cuando fue este tema del aborto que nos empezamos a empapar un poco, yo esperaba encontrar una nación que tuviera un ideal de ejemplo y quise hurgar y fui a internet para investigar un poco cómo serán las leyes en Israel. ¿Quiere que le diga? Lo dejo ahí. Porque no se diferencian de ninguna de las otras naciones paganas y perversas. No se diferencian. Entonces dije, no tengo ejemplo en ellos, tengo ejemplo en Jesús, tengo ejemplo en el Dios poderoso. Y entonces, aún esa nación persigue a los creyentes. No hace mucho escuchaba el testimonio de alguien, un judío convertido, un pastor fue a Jerusalén, estaba ante el muro de los lamentos y este judío lo identifica que es creyente y se acerca y se identifica como cristiano y le dice, somos más de los que todos imaginan, pero ¿sabes? Acá no podemos decir que somos cristianos. Donde nació Jesús, donde fue derramado el Espíritu, los cristianos son perseguidos. Entonces no hay manera de saber cuántos creyentes hay. Pero mira qué extraño, China, un país donde declararte cristiano te cuesta la vida o por lo menos te cuesta la prisión, por lo menos. China tiene en la actualidad más de 140 millones de cristianos comprometidos con Cristo. 140 millones, como más de 4 veces la población de Argentina, ¿no? ¡Qué impresionante! Ahí en ese lugar donde han matado siervos de Dios, donde han quemado parvas y parvas de Biblia por la persecución, ahí 140 millones de hermanos tuyos que adoran al Señor. ¡Qué glorioso es esto! Dios no se queda atrás. Eso está escrito en las Escrituras, porque ese es el cumplimiento de que la tierra está siendo llena de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. No lo pueden detener. Él pasa como el agua entre las rocas y las naciones están recibiendo el mensaje de la salvación, están conociendo a Cristo, porque eso está escrito en la Biblia. En la palabra está escrito y Dios está cumpliendo su libreto tal cual, tal cual, tal cual. Pero, ¿entendemos? Hubo un tiempo que ya pasó. El tiempo de la ley. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Ya pasó. ¿En qué tiempo vive hoy la iglesia? En la dispensación del Espíritu, en la dispensación de la gracia. Ahora, todas las demás dispensaciones tuvieron su momento en que terminaron. La dispensación de las promesas con Abraham terminó con la familia, la descendencia de Abraham yendo a vivir a Egipto. La dispensación de la ley, ¿con qué crisis terminó? Con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo crucificado. Ahora, vivimos en la gracia. ¿Sabe con qué crisis concluye
esta etapa en la que vivimos? Porque va a iniciarse una nueva etapa. Y será una crisis para los que no tienen a Cristo. Pero los que tienen a Cristo, ¿saben qué les va a suceder? Nos vamos con el Señor. Porque el fin de esta etapa es la venida de Cristo. Es lo que la iglesia está esperando. Es lo que el Señor ha dicho. Vendré para tomarlos, para que estén conmigo. La venida de Cristo es el fin de este tiempo. Y lo esperamos, lo aguardamos. No sabemos en qué momento será, pero la inminente venida de Jesús, bien clara en las Escrituras. Jesús lo dijo y los apóstoles escribieron de su venida. Hay suficiente contenido en la palabra de Dios, porque si se cumplió lo del pasado y se está cumpliendo lo del presente, también se cumple la etapa que viene. Ya hay empresas, especialmente empresas de aviación, que sabiendo lo que la Biblia dice, no toman pilotos para conducir sus aviones si son creyentes convertidos. Aún el mundo toma esa precaución, porque si el piloto se va con Cristo, el avión queda a la deriva. Entonces, ¿qué quiero decirte? Si se cumplió lo del pasado y se está cumpliendo lo del día de hoy, ¿qué crees que va a pasar con lo que viene? ¿Qué crees que va a pasar con la etapa que viene? Va a cumplirse tal cual. Y mirá qué cosas sucederán en esa etapa. Cristo se va con su iglesia. Ahora, hay dos aspectos que se confunden si no lo aclaramos así. Primero viene por su iglesia, el arrebatamiento, la novia, se va a las bodas del Cordero. Y luego viene con su iglesia para establecer su reino sobre la tierra. Ahora, ¿por qué hablar de esto? Porque jamás te detuviste a dimensionar quién serás en la etapa siguiente. Cuando el Señor vuelve con su iglesia, vuelve para gobernar. ¿Qué te parece gobernando sobre la tierra con Jesús? ¿Para qué crees que te está entrenando? ¿Para qué crees que el Espíritu te está moldeando? Serás una persona que estará gobernando con Cristo. Amén, hermano. Y no vas a tener un auto nuevo, porque no lo vas a precisar. No vas a tener un helicóptero, porque tampoco lo vas a precisar. No vas a tener un avión, porque no lo vas a precisar. ¿Por qué? Porque tendrás un cuerpo glorificado. Tampoco los remedios, ni los anteojos, ni la postiza, nada, ni la pata de palo, ni el ojo de vidrio. No vamos a necesitar nada de eso. ¿Y de dónde saca eso, pastor? Mirá lo que pasó con Jesús cuando resucitó, glorificado. ¿Querés saber cómo serás? Como Cristo cuando resucitó. Estaban las puertas cerradas y ni pedía permiso, se aparecía ahí entre medio. No tenía problema con los espacios, no tenía problema con las distancias. Y entiéndame, mi hermano, claro, si tenemos dificultad para entender el presente en el que vivimos, vamos a tener mucha dificultad para entender la etapa siguiente hacia la que vamos. Pero viene esa etapa, nadie va a digitarle la hora al Señor, esa etapa viene y nos vamos con el Señor y mira qué va a pasar. Todo lo que hoy sucede sobre el planeta es un aviso elocuente que ese tiempo está más cerca que nunca. Esta movida bélica que hay en Medio Oriente es una evidencia de que ese tiempo está más cerca que nunca. Ahora quiero darte esta pauta y al mismo tiempo darte tranquilidad, porque le hacen dos preguntas juntas al Señor en Mateo 24. Le dicen, ¿cuándo será tu venida y cuándo será el fin del siglo? Si usted presta atención, le están haciendo dos preguntas juntas. Y entonces el Señor describe su venida y les da detalles del fin del siglo, cuando el mundo entero, la creación entera, por eso me ha oído decir que todo el universo tiene fecha de caducidad, porque no va a quedar nada, absolutamente nada. Ni el sol, ni las estrellas, ni el mar, no quedarán nada, porque habrá cielo nuevo y tierra nueva, una nueva creación. No se me asuste, porque si tenés a Cristo en el corazón no tenés por qué temer. Pero cuando los discípulos le hacen esas dos preguntas, Jesús les enseña sobre su venida
y les enseña sobre el final. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirte? Entre la venida del Señor y ese final de todo hay por lo menos 1000 años. Ya sé, muchos dicen, yo no voy a estar. No, yo voy a decirte que sí, que vas a estar. Porque en la venida del Señor, si ya te fuiste de esta tierra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que todavía no se fueron, ya estoy viendo que si el Señor demora, yo me voy a ir, pero estoy seguro, ese día me aparezco de vuelta. Porque está establecido en su palabra. ¿Qué va a pasar con los creyentes? Resucitarán. Resucitarán. No sé si debo decirles esto, pero prométame que lo va a tomar como es. ¿Por qué está establecido en la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero? Podrían directamente resucitar y irse para el cielo y listo. Pero la palabra dice que resucitarán primero. Ahí el libro de Tesalonicenses es muy claro. Corintios capítulo 15 es muy claro. Resucitarán primero y subirán para encontrarse con el Señor junto con nosotros. Será, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora te pregunto, ¿cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Porque nosotros lo medimos desde nuestro tiempo cronos, un parpadeo. Pero ¿qué tal cuando se mide desde el concepto de eternidad? Desde el concepto de eternidad donde el tiempo no existe, ¿cuánto tiempo será? ¿Cuánto tiempo cronos será un abrir y cerrar de ojos? ¿Cuántos días hubo entre la resurrección de Cristo y la ascensión al cielo? ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos días hubo entre la resurrección y su ascensión al cielo? Por lo menos hubo 10 días, ¿verdad? O 40 días. Se les fue apareciendo. Un abrir y cerrar de ojos, 40 días. Y lo dejo ahí. Quisiera estar seguro que estás preparado para lo que voy a decir, pero lo voy a dejar ahí. ¿Por qué el Señor lo programó de esa manera? Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados. Hoy nos encontramos con el Señor y vamos con el Señor a las bodas del Cordero y después de las bodas del Cordero, la iglesia descenderá para gobernar con Cristo. El Señor viene por su iglesia y después viene con su iglesia. Y yo sé, al decir esto, muchos hermanos piensan, no, acá en esta copa hay agua, los hermanos que me sirven no le ponen ninguna droga, nada. ¿Sabe qué me tomé? La palabra, las escrituras. El Señor viene con su iglesia para gobernar. ¿Quiénes son los santos millares que vendrán con Cristo para gobernar sobre la tierra? Ahí estarás vos, así que no podés decirme yo no voy a estar en esa etapa. No, vas a estar con un cuerpo glorificado. ¿Cuántos detalles que en la Biblia están y están claros? Claro, estamos tan en el pasado que no nos damos cuenta que vivimos en un presente glorioso y mucho menos nos damos cuenta que vamos hacia un futuro más espléndido todavía. Vas a gobernar con Cristo. Y gobernando con Cristo, te pregunto, ¿vas a tener alguna mala idea? ¿Vas a hacer algo indebido? No, entonces el mundo será absolutamente distinto con la iglesia gobernando sobre la tierra. Eso está en las Escrituras. Gloria a Dios. ¿Sabes? Está dicho cómo descenderá del cielo el Señor para buscar a su amada y luego de las bodas del Cordero viene para gobernar. Veo algunos rostros allí que están como preguntando, ¿estaré? ¿No estaré? Si estás en Cristo, claro que sí, el que está en Cristo nueva criatura es. Mirá hacia dónde vamos. Ahora, lee la Biblia, por favor. Lee la Biblia, porque hay miles de comentarios por aquí, por allá, especulaciones, definiciones teológicas, definiciones filosóficas. No, vamos a lo que está escrito en la palabra del Señor. Es la palabra la que va a iluminar tu vida, es la palabra la que te va a sostener, es la palabra del Señor que te pondrá firme en cualquiera de las tormentas que enfrentes. Todo está escrito en la Biblia. Decilo conmigo, todo está escrito en la Biblia. Está escrito todo lo que sucedió en el pasado.
Está escrito todo lo que está sucediendo en el presente. Está escrito en la Biblia lo que sucederá en el futuro, en un futuro inmediato. Está escrito en la Biblia. Por eso ahí tenés que centrar tus ojos. A Dios no se le escapó nada. Nada. No se le escapó nada. La Biblia es nuestra regla infalible de fe y conducta. No te muevas por el sentimiento, me percibo, no me percibo, me parece, no me parece. No, vamos por lo que dice las Sagradas Escrituras. Allí está la verdad de Dios. Ahí está el fundamento. La Biblia ha sido el libro más leído y más perseguido, pero cuando miro a los creyentes digo, es el libro más creído. Porque no hay otro libro sobre la tierra que nos revele la gloria de Dios como nos revela la palabra. Claro, tenemos dificultad para entender la gloria de Dios porque no estamos mirando lo que dicen las Escrituras. Pero cuando miramos lo que dicen las Escrituras vamos entendiendo que Jesús nos rescató del reino de las tinieblas y nos trajo a su reino de luz. Y vamos a descubrir que la Biblia habla que tu nombre fue anotado en el libro de la vida. Y vas a descubrir que el Espíritu Santo fue dentro tuyo y que su presencia está dentro tuyo. Porque Jesús no mintió cuando dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada dentro de él. ¡Oh! Eso está sucediendo contigo. Ahora ya puedo leer los rostros de muchos que no están enterados. Y si hubiera pasado conmigo, hermano, yo lo sabría. Bueno, ahora voy a hablarte de tus ojos. En los últimos 5 minutos, ¿cuántas veces parpadearon tus ojos? Y son tus ojos. Y no sabes cuántas veces parpadeaste. En la próxima hora, ¿cuántos metros cúbicos o centímetros cúbicos de aire respirarán tus pulmones? Es más, en el día de hoy, ¿cuánto aire pasaron por tus pulmones? Y son tus pulmones, ¿lo sabías? Ah, sí, que son tuyos, lo sabías, pero ¿cuánto aire pasó por ahí? No lo sabías. La sangre que está en tu cuerpo, ¿cuántas veces pasó por tu corazón en la última hora? Y es tu corazón y es tu sangre, ¿lo sabías? ¿Cuántos litros de sangre bombea tu corazón? De la misma manera que ignoramos lo biológico, también ignoramos lo espiritual. Pero la Biblia dice que Dios hizo morada dentro tuyo. Lo sientas o no lo sientas, lo entiendas o no lo entiendas, yo le voy a creer a la palabra que está escrita. Yo le voy a creer a las Sagradas Escrituras. Y voy a pedirte que te pongas en pie. Oh, los redimidos, los salvados, los que tienen su nombre anotado en el libro de la vida. ¡Gloria! Por eso usted verá que su pastor le trata con mucho cariño y con mucho respeto. Estoy tratando con los que tienen su nombre anotado en el libro de la vida. Estoy hablando con los que tienen a Cristo en su corazón. Estoy hablando con los que aman al Señor. Estoy hablando con aquellos que se van al cielo con Cristo y vuelven para gobernar sobre la tierra, autoridades espirituales que Dios está preparando. Esto no nos entra en la cabeza. Y Pablo escribe que será la iglesia la que va a juzgar a los ángeles. Que serán los 12 apóstoles los que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y habla que será la iglesia la que va a juzgar a los ángeles. Y esto no es invento de su pastor. ¿Sabe dónde está? En la palabra, en las Sagradas Escrituras. Por eso vuelvo a decirte, alimenta tu espíritu, tu alma, tu corazón, tu mente con la palabra del Señor. La palabra del Señor es poderosa para abrirte los ojos espirituales. Y dejes de vivir mendigando con el raquitismo espiritual comiendo una galletita por día. Y alimentate de la palabra que es el sustento. Toda palabra que salió de la boca de Dios produjo la creación. Toda palabra que sale de la boca de Dios tiene respaldo divino. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero animarte, mi hermano. Quiero animarte. Lee tu Biblia. Un consejo práctico. Tené con vos una hojita extra, un lápiz, una lapicera, un cuadernito. Y cuando estás leyendo la palabra,
Va a haber conceptos que te van a impactar y no lo dejes pasar. Hacé una pequeña anotación ahí. Y seguí leyendo, y te voy a animar que leas el Nuevo Testamento, porque si no entendés el Nuevo Pacto, te aseguro que nunca vas a entender el Antiguo. Si no comprendes el Nuevo Pacto, nunca vas a entender el Antiguo. Pero vas a entender el Antiguo así, al paso, cuando entendés lo que el Señor hizo por ti. Seguí leyendo la palabra, pero a menudo volvé otra vez a eso que te impactó. Mi hermano querido, quiero que me entienda que no estoy hablando en contra de los seminarios. Yo soy fundador de un seminario. Fui su profesor por años y lo dirigí por muchos años, y me alegra tanto que tenemos hermanos abiertos a la palabra. Pero si usted no mira la Biblia como palabra de Dios, la tendrá como libro de texto para tener un hermoso diploma. Raquítico espiritual, con un hermoso diploma y tal vez un día con una credencial en la mano. Pero cuando la palabra de Dios es tu alimento, es más cortante que toda espada de dos filos. Cortará tus ataduras, vencerá sobre tus temores. Y ya lo que vimos en el video, tu cerebro será alimentado de fundamento espiritual. Y ese lugar que Dios guardó adentro tuyo para poner su presencia será lleno de su palabra. Decirle: Señor, aquí estoy, necesitando de ti. Y tomo la decisión en este día de no dejar pasar esta verdad que estoy escuchando. Necesito alimentarme de tu palabra. Es tu palabra la que me lleva a conocer el Dios de gloria. Es tu palabra la que me sitúa en los tiempos en que vivo. Vivo en el tiempo que la tierra está siendo llena de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Vivo en ese tiempo incomparable. Mas te ruego, Espíritu Santo, que me ayudes a desechar todo lo que me distrae y echar raíces profundas en la vertiente de tu palabra, de ese agua viva. Comer de tu palabra, porque eso dijiste tú: mi palabra es verdadera comida. Oh Espíritu Santo, guíanos esa vida profunda de fe. Señor, hay jóvenes que están buscando tu presencia, tu poder, porque anhelan servirte, y lo harán en la autoridad de tu palabra. Lo harán en la autoridad de la sangre de Jesús derramada por la iglesia. Lo harán en la autoridad de hijos, con potestad de hijos. Señor, personas mayores que están diciéndote: ¿por qué no lo supe antes? ¿Cómo se me pasaron años? Inútilmente se me pasaron los años. Pero te ruego que ahora tu Espíritu, les ayude, Señor, a abrazarse a tu palabra, a esa vertiente que viene del cielo. Tu palabra que lo sabe todo, que no hay misterio que no hayas escrito. Casa de Dios sea una iglesia amante de tu palabra. Reine tu palabra en cada hogar. Abunde tu palabra en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Alimento del cielo, alimento del cielo. Santo, 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 santo. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo ha hablado a muchos corazones, a muchas mentes en esta noche. Y quiero que afirmes esta decisión que estás tomando. El altar está abierto para plasmar ese voto. Señor, me abrazaré a tu palabra. Edificaré mi vida conforme a lo que está escrito. Aún en el momento más oscuro, confiaré en el poder de tu luz, en el poder de tu palabra.
En este día tomo conciencia, Señor, del tiempo en el que vivo y lo glorioso del tiempo que viene.